Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy vamos a comentar la extraña desaparición de la joven Amy Fitzpatrick, una chica irlandesa que estaba viviendo en Málaga, concretamente en Mijas, cuando desapareció para no regresar jamás. Este caso tiene muchas preguntas. Conforme más nos adentramos en él, más investigamos, más preguntas nos surgen, pero también es cierto que no es nada de lo que no estemos acostumbrados, pues verdaderamente los casos que están sin resolver abarcan muchas más preguntas que respuestas. Sí que es cierto que hay muchas teorías en torno a este caso, hay también muchos supuestos detalles, pero no hay nada comprobado, no hay nada verificado de todo esto, así que yo por mi parte he cogido solamente los datos que sí están verificados, que forman parte de la investigación y que se han llegado a corroborar, para así no contribuir con la desinformación, tampoco dar ningún dato erróneo, y en caso de que a alguien le llame el caso la atención tanto como me lo llamó a mí, que no se encuentre con tanta información que verdaderamente no se sabe ni siquiera si es cierta. Vamos a ir directamente con lo que hemos venido, que es el caso de Amy Fitzpatrick. Amy Fitzpatrick nació el 7 de febrero de 1992 en Irlanda, Dublín. Era la menor de dos hijos fruto del matrimonio de Audrey y Christopher Fitzpatrick. Su hermano mayor se llamaba Dean. Amy era una chica muy carismática, muy extrovertida, graciosa, de carácter muy abierto, pero conforme ella fue creciendo, todo esto fue cambiando. Además de que la joven ya estaba entrando en la adolescencia, los problemas personales y familiares comenzaban a surgir entre la familia Fitzpatrick. Es de esta forma como sus padres, Audrey y Christopher, comienzan a discutir cada día. La relación ya se hace prácticamente inaguantable y deciden separarse. Este cambio, como nos podemos imaginar, fue un cambio bastante brusco, ya que tanto Amy como su hermano se tenían que separar de su padre, se tenían que quedar con su madre. Él iba a irse a vivir a otra casa totalmente distinta, iban a tener que verlo con unas pautas, y todo esto para los niños era verdaderamente duro y muy complicado. Cuando todo esto ocurrió y su padre ya se encontraba fuera del hogar familiar, Amy cambió muchísimo más el carácter. Era una chica que estaba muy apagada, no tenía la vitalidad que tenía antes, no tenía tampoco esas ganas de socializar, de salir, de tener amigos, de jugar con ellos como antes solía tenerlos. Y también la relación con su madre se había enfriado muchísimo, hasta el punto en el que prácticamente no hablaban, y si lo hacían era en un tono bastante desagradable. Sin haber solucionado todos estos problemas, porque verdaderamente a la larga serían todos problemas, la madre de Amy y Dean, Audrey, comenzó una relación sentimental con David Mahon, un hombre que era irlandés, vivía relativamente cerca de donde ellos llevaban viviendo todo el tiempo, y parecía ser que este hombre quería tener algo a largo plazo con Audrey. Este hombre era un empresario, y al mes y medio de comenzar su relación sentimental con la madre de Amy, decidió decirle, compartir, que tenía que venir a España, concretamente a Málaga, a Mijas, donde le había salido un negocio y donde él también había pensado que juntos podrían comenzar de cero, tener una vida nueva, dejar el pasado atrás y por fin poder centrarse en ellos, vivir su vida y olvidar todo el pasado, todos los problemas y demás. Es de esta forma como, y aún no entiendo por qué, a la madre de Amy se le ocurre la fantástica idea de que es lo mejor coger sus cosas y obligar por ende también a sus hijos a que abandonen su país natal, su cultura, sus amigos, su familia, para venirse a España simplemente porque su novio tenía unos negocios que atender. Amy y Dean lo pasaron verdaderamente mal con este cambio. Amy tan solo tenía 10 años cuando todo esto ocurrió y tuvo que sufrir mudarse de su ciudad,
venirse a un sitio nuevo, con un idioma nuevo, una cultura nueva, sin tener amistades, matricularse en un colegio nuevo. Todos estos cambios que no hace falta que yo los especifique, pero que nos damos cuenta que para una niña de la edad de Amy son cambios muy bruscos, muy duros, y que posiblemente la pequeña tuviese que necesitar algún tipo de ayuda para poder entender todo lo que estaba pasando, poder encajarlo en su mente y llevarlo lo mejor que pudiese. Pero nada de esto ocurrió. La madre de Amy, junto con ella y su hermano y el padrastro David, se instalaron en Mijas, en una urbanización llamada Riviera del Sol. La familia tenía una vida acomodada, o prácticamente parecían no tener problemas, pero eso era solo económico, es decir, la familia estaba muy bien posicionada económicamente. Eso hacía pensar a los demás que no tenían problemas, pero sí que tenían, y que prácticamente deberían haber solucionado si, creo yo, les hubiese importado algo este problema o estos problemas que estaban ocurriendo. Amy, como ya he contado, este cambio fue sumamente duro, sumamente brusco. Ella no conseguía encajar todo el cambio, no conseguía saber cómo hacerlo todo, cómo socializar con niños que hablaban un idioma distinto, cómo prestar atención en clases que quizás ni siquiera entendía, y así miles de problemas más. Lo que hizo que el carácter de Amy, que ya había cambiado antes de la separación de sus padres, durante la separación y después con todo lo que vino, cambiase muchísimo más y a peor, por lo menos en el entorno familiar. Ella se volvió una chica muy rebelde, que constantemente se escapaba de casa porque no aguantaba a su padrastro, ni tampoco las discusiones que tenía con su madre por culpa de este o por algo relacionado con él. Era una niña también muy desobediente y que dejó prácticamente los estudios de lado. Solo pensaba en salir con sus amigos, contarle lo que había pasado, lo que estaba viviendo, desahogarse, sin importarle nada más. Es decir, ella no pensaba en un futuro, no pensaba en el día de mañana, simplemente vivía el día a día, con las discusiones que tenía cuando la echaban de casa, cuando se quedaba sin poder comer, etc. Tenía una vida muy errante, no sabía al día siguiente dónde iba a estar o qué iba a ser de ella, y parecía que tampoco podía hacer nada por cambiarlo, porque verdaderamente no era todo su culpa. Ella tan solo era una niña a la que estaban obligando a pasar por el aro de todo lo que unos adultos estaban haciendo, y ella estaba también haciéndose responsable y siendo daño colateral de los actos de su madre y de su padrastro. La relación entre Amy y su padrastro era tan mala que la chica ni siquiera podía tener llaves del domicilio donde vivían, o bien por decisión solo de David, o bien también por decisión de la madre. En ambas posturas Audrey tenía que estar de acuerdo, porque si no, yo soy esa mujer y mi hija no se queda sin llaves de mi casa. Pero el comportamiento y la lógica y el pensamiento de esta mujer es que supera las barreras, y ya lo veremos más adelante, porque agüita con esta señora. La cuestión es que, haciendo en resumidas cuentas, Amy no tenía llaves de domicilio, por lo que cuando ellos no estaban o la echaban de casa, a la chica no le quedaba otra que o saltar la valla de la urbanización para poder entrar, y para poder acceder a los domicilios entraba por una ventanita de la cocina, o bien tenía que pedirle favor a sus amigas para dormir en sus casas, e incluso se llegó a comentar que tuvo que dormir en más de una ocasión en parques y en sitios públicos porque no le dejaban acceder a su casa. También tuvo en varias ocasiones que recoger comida de la basura para poder comer, porque se la negaban. Como le negaban entrar en casa, le negaban por tanto comer. No tenía dinero, era menor, no tenía trabajo, no tenía a nadie aquí de familia a quien pedirle ayuda, y pues tuvo que pasar un verdadero calvario en todo esto, más que nada porque no tenía el apoyo de nadie, hasta que no comenzó a ser amigos, un grupo bastante reducido, con los que ella compartía en parte todo lo que pasaba, o por lo menos lo que ella se veía capaz de contar.
Finalmente, Amy dejó completamente los estudios de manera oficial 4 meses antes de acabar 2007. Para este momento, Amy ya tenía 15 años de edad y en todo este contexto que he narrado, en este completo caos en la vida de un adolescente que ya de por sí cuando estamos entrando en esa fase de la adolescencia y estamos prácticamente en ella, todos son problemas, nos tomamos las cosas de otra forma, nos agobiamos con más cosas, no sabemos bien qué hacer porque es el cambio de la adolescencia y todo se nos puede hacer un mundo. Pero imaginemos no por unos segundos cómo tendría que estar la cabeza de Amy, de una chica que estaba en un país nuevo, una cultura nueva, unos amigos nuevos, sin su familia cerca, con sus padres recién separados, con un padrastro con el que su relación no era buena. Era normal que esta chica no supiese qué hacer y que lo único que pensara era en estar con sus amigos que la escuchaban, que la apoyaban, con los que podía compartir lo que estaba pasando y también los que le daban un cobijo cuando su padrastro y su propia madre la echaban de casa o no la dejaban entrar, o cualquiera de estas cosas que no voy a entender nunca y me frustran demasiado. Así es como llegamos a el día de los hechos, que sería la madrugada del 1 de enero de 2008 al 2 de enero de 2008. Hay muchísimas fuentes que dicen que fue del 31 al 1 y no del 1 al 2. Pero vamos a relatar los hechos y entenderéis por qué tuvo que ser la noche del 1 de enero. Amy pasó la noche vieja de 2007, el 31 de diciembre, la pasó en casa de su amiga Ashley Rose, la cual vivía en una casa junto a su madre en la urbanización Calypso de Mijas, una urbanización a 15 minutos de la urbanización donde vivía Amy. Esta chica, esta joven Amy, pasó la noche vieja con su amiga Ashley porque, ya sabemos, la situación familiar era muy mala, no se llevaban bien, no tenían temas de conversación y no tenía mucho sentido tampoco pasar el 31 con unas personas así. Ella pasa el 31 con su amiga Ashley y con su madre y al día siguiente, el día 1 de enero, van las tres juntas a la localidad vecina de Fuengirola. Estuvieron por ahí dando un paseo, viendo todos los adornos navideños, las cosas que suelen poner de Navidad y demás, y almorzaron también las tres juntas. Cuando terminaron de almorzar a media tarde, decidieron visitar Calahonda y finalmente llegaron a la vivienda de Ashley y su madre sobre las 9:30, 10 menos 20 de la noche. Cuando las tres llegan al domicilio, Amy decide que ya es hora de regresar a su casa, por lo que recoge todas sus pertenencias, la ropa que tenía el día anterior, su móvil, su cargador, y se despide para dirigirse rumbo a su casa. Eran en torno a las 10 de la noche, 10 pasada unos minutos, cuando Amy abandona el domicilio de Ashley. Teniendo en cuenta que la urbanización de Ashley, que era Calypso, y la de Amy, que era Riviera del Sol, estaban a tan solo 15 minutos, se suponía que Amy iba a llegar prácticamente temprano y no iba a tardar. Por la hora que era, no se iba a encontrar a nadie, no se podía parar en ningún sitio porque en el trayecto no había nada, y además Amy solía coger un atajo para tardar menos, pero de eso hablaremos más adelante. La madre de Amy y el padrastro, David, se encontraban en la casa familiar y por tanto hubieran visto si Amy en algún momento hubiese llegado a casa. Pero toda la noche pasó y en ningún momento la chica regresó. Prácticamente no habían recibido ninguna señal de ella, ni que estuviese bien, ni de dónde estaba, ni nada, desde que supuestamente salió de casa de Ashley. Teniendo en cuenta todo esto, porque es bastante importante, vamos ya con todo la estructura, el contexto y donde ya nos explota la cabeza con todo este caso, porque es la investigación y los hechos anteriores a que ésta comience. La madre y el padrastro de Amy deciden esperar 2 días y algo más para interponer la denuncia de desaparición de una menor de 15 años. Esto supuestamente lo hacen tan tarde, según ellos declararon al poner la denuncia, porque estaban acostumbrados a que Amy se escapase o a que Amy no estuviese en casa durante varios días y no les había importado, no les había asustado que
Amy no hubiese llegado a casa. Dicen también que fueron a poner la denuncia porque llamaron a los amigos cercanos de Amy y nadie sabía nada de la joven desde el día 1, que fue Amy la última que la vio salir de su casa. Los agentes le toman declaración de todo esto. En principio, la pareja, el matrimonio, su madre y el padrastro decían que la joven podría encontrarse en Irlanda por el deseo tan fuerte que tenía de regresar y de estar con su padre. Aquí tenemos que añadir, al hablar del padre de Amy, que esta joven en varias ocasiones le mandó a su padre muchas cartas afirmando las ganas que tenía de regresar a Irlanda, de estar con él, con su familia paterna, de volver a estar con sus amistades, en su círculo, en su ciudad, y sobre todo las ganas que tenía de perder de vista a su madre y a David, sobre todo a este último por el carácter tan agresivo, tan fuerte, tan antipático y tan desagradable que tenía con ella. Prácticamente Amy no podía hablar sin que este hombre le recriminase algo, le dijese algo que le hiciera sentir mal, que la humillase o que constantemente estuviese buscando un conflicto con la joven. En este punto de los acontecimientos, y teniendo en cuenta que fue con las primeras declaraciones que le hicieron directamente al círculo más cercano de Amy, que era su familia, es decir, su hermano Dean, su madre Audrey y el padrastro David, que, bueno, a su madre y a su padrastro habría que cogerle con pinzas todo lo que dijeron, pero la cuestión es que teniendo esto y en este punto, la desaparición de Amy estaba siendo contemplada como una huida totalmente voluntaria. Los padres de Amy pintaron que ella era una niña muy problemática, que no hacía caso, muy rebelde, que se escapaba y que todo era porque quería regresar con su padre. Entonces, narrando todo esto, los agentes es normal que en parte pensasen que Amy podría haberse fugado a Irlanda. Pero todo esto era muy raro y aunque pudiese ser, también había un 50% de probabilidades o más de que esto no hubiese ocurrido así y además que hubiese alguien implicado detrás. Los agentes le preguntaron a Audrey y a David si podrían entregar algún efecto personal de la joven, algo con que ellos pudieran trabajar, que pudieran ir analizando a la espera de hablar con testigos que le diesen más pistas, más detalles sobre el paradero de Amy. Aquí hay que explicar una cosa. Amy tenía 2 teléfonos con 2 tarjetas SIM distintas. Uno de ellos lo tenía para los contactos de España con una SIM española y solo lo utilizaba para hablar con la gente que había conocido aquí, mientras que otro móvil, uno de color rosa, tenía una SIM irlandesa. Aquí no le valía para nada, pero lo tenía por todos los contactos que tenía guardados, los números, los mensajes y demás. Un móvil que ella no llevaba siempre a la fuerza porque no era un móvil con el que ella pudiese contactar con nadie, lo tenía más que nada de agenda. Y este móvil, al parecer, estaba en la casa de Audrey el día en el que Amy desaparece. Por lo que cuando los agentes le preguntan que si le pueden dar algo informático, un móvil, un ordenador para analizarlo, lo primero que le da a la familia a los agentes es este móvil rosa con la SIM irlandesa. Todo va bien hasta que los agentes entrevistan y hacen declarar, interrogan a Ashley y a su madre. En estas declaraciones las dos dijeron lo mismo, tenían la misma versión y es que todo había ocurrido como he dicho anteriormente. Pasaron el 31 junto a Amy y el día 1 también, hasta que finalmente en torno a las 10 de la noche esta abandonó el domicilio. Un dato bastante revelador en todo esto es que la madre de Ashley afirmó a los agentes que Amy, ese día que estuvo en su casa, el último día que a Amy se la ve con vida, llevaba el móvil rosa de la SIM irlandesa. Ustedes se estaréis preguntando en este punto, ¿y cómo va a estar el móvil en casa de los Fitzpatrick si lo tenía Amy y Amy no llegó? Bien, esa es la pregunta que a todos nos surge y le encontraremos explicación más adelante. La madre de Ashley también afirmó
que sabe perfectamente y recuerda que esta joven llevaba el móvil rosa porque antes de salir de su casa el día 1 le pidió por favor un móvil para poder llamar, ya que ella llevaba el móvil rosa y no podía hacer ninguna llamada. Era prácticamente imposible que ella pudiese establecer un contacto con ese móvil porque no tenía una SIM española. Es por eso que la madre de Ashley lo recuerda con total nitidez y claridad y le digo a los agentes que sin ningún tipo de duda Amy llevaba el móvil rosa cuando abandonó el domicilio el día 1, que además a la persona que llamó con el teléfono que Ashley le dejó en su casa fue a su madre para avisarle que ya iba de vuelta. En este punto, las declaraciones y las versiones dadas a los agentes de la madre y el padrastro de Amy ya se empezaban a tambalear, no tenían por dónde cogerse y a la vez que los investigadores iban preguntando, más aún se iba tambaleando la versión dada por esta pareja. Además, la policía cogió otro rumbo totalmente distinto en la investigación y ya no cabía la posibilidad, o solo esa posibilidad, de que Amy se hubiese fugado voluntariamente. No llevaba consigo ningún tipo de documentación para coger un vuelo. Se había dejado el móvil con todos los contactos de Irlanda, de su padre, de su familia, de sus amigos, aquí, y tampoco tenía dinero como para coger un avión e irse a Irlanda, por lo que poco a poco, conforme esto se iba estudiando, más se iba descartando. En esta parte de toda la investigación ya se unió también la policía irlandesa y no es que trabajasen mucho en equipo la policía de aquí con la de Irlanda, no tuvieron una investigación conjunta, sino que más bien cada uno tenía sus teorías, sus hipótesis, sus pruebas, sus testigos, y era un poco como que llevaban dos casos totalmente distintos, no se ayudaban entre estas dos unidades o cuerpos, por así decirlo, y además la policía irlandesa solo barajaba la opción de que Amy se hubiese fugado a Irlanda, pero no tenían ninguna prueba de que la chica hubiese salido de España ni que tampoco hubiese llegado a Irlanda. No tenía pasaporte, no tenía DNI, no tenía dinero, no fue grabada por ningún aeropuerto, no la vio nadie. No se sabe de dónde sacaban solo esta hipótesis. Por otra parte, la policía española pensaba que podría haber sido una huida voluntaria en parte, pero, como ya he comentado, conforme iban avanzando, iban preguntando, iban viendo que esto no podía ser posible porque no, todos los elementos que se tenían que dar no se daban. Ellos fueron descartando cada vez más esta hipótesis y centrándose en quizás la acción de una tercera persona o incluso el propio suicidio de Amy debido a toda la situación personal y familiar que estaba atravesando. Se interrogó a la amiga de Amy, Ashley, otra vez, y esta contó que respecto a lo que Amy podría haberle contado en cuanto a problemas familiares, solo sabía que David, según Amy, era un hombre bastante agresivo, bastante manipulador, con un carácter bastante fuerte y que constantemente estaban discutiendo y que a veces pues incluso esa discusión iba a más porque este hombre perdía totalmente los papeles. Los agentes le preguntaron más a Ashley y a su madre por todo esto. Ashley decide contar un poco más la situación que Amy estaba atravesando. Les contó a los agentes que Amy se escapaba de casa, que si no la echaban, pero que por la situación, no porque ella hiciera algo, sino por las discusiones que tenía, la echaban. Una niña de 15 años la echaban a la calle, que no tenía llaves para poder entrar, que incluso a mitad de la noche más de un día se ponía en contacto con sus amigos para poder dormir en algún sitio porque su padrastro y su madre la acababan de echar, y entre cosas más fuertes que ya las he contado antes, que tenía que rebuscar en la basura, que no la apoyaban en nada, etcétera. Con todo esto, con las versiones de la familia que se estaba tambaleando y demás, la policía ya tenía más que suficiente para eliminar, por decirlo ya definitivamente y de forma oficial, la hipótesis de una fuga voluntaria,
para centrarse en que quizás la madre y el padrastro de Amy tuviesen algo que ver en la desaparición de la menor. Tras su desaparición se inició un grupo de búsqueda enorme en el que participaron más de 200 personas, además de helicópteros y equipos de perros de búsqueda para ver si podrían encontrar algún rastro de la menor. Toda esta búsqueda se produjo en un radio cercano a la urbanización de Ashley, la de Amy y el supuesto atajo que Amy solía atravesar para llegar antes a su casa. La campaña de búsqueda de Amy se desplazó hasta Marruecos, Gibraltar y otras costas españolas para poder difundir carteles de la búsqueda de la chica, también fotografías, datos de cómo era, dónde desapareció, etc. La Guardia Civil inspeccionó la ruta que debería haber seguido en muchas ocasiones sin llegar a encontrar en ninguna de ellas alguna evidencia o rastro de un secuestro, por lo que también tenían esta hipótesis ya cogida con pinza. Hubo también muchos testigos que decían haber visto a Amy conduciendo un Ford Fiesta blanco en las fechas próximas o en las mismas fechas en las que desapareció Amy. Este coche supuestamente era propiedad de un amigo de la familia y para el momento de que los testigos contasen esto, no se llegó a encontrar ese coche, no se pudo dar una matrícula, no se pudieron dar datos más concretos y por tanto no se pudo encontrar el coche al que hacían referencia. Pero tampoco estas declaraciones eran suficientes para creer que Amy podría haberse fugado en un coche debido a la edad de la chica, que no tenía carnet, no sabía conducir y que no hubiese llegado muy lejos cogiendo un coche sin ni siquiera saber conducirlo, sin tener dinero para echarle gasolina, entre otras cosas más. Los investigadores pensaron que quizás podría haber cogido el coche y haber provocado un accidente de manera intencionada para quitarse la vida. Pero esto tampoco le sonaba del todo plausible, ya que ella no quería quitarse la vida, ella no estaba cansada de su vida, ella simplemente lo que quería era cambiar de aires e irse a su país natal, por lo que no creían que estuviese en Irlanda, pero tampoco creían que se hubiese quitado la vida así como así y no encontraran el coche, ni el cuerpo, ni nada. Esto estuvo un tiempo, esta investigación, esta línea estuvo un tiempo más abierta, pero se acabó descartando por falta de pruebas, de datos que corroborasen esta hipótesis, porque no se supo nada de este coche, de estos testigos, ni de nada en absoluto. Con todos estos testigos, con todas estas declaraciones, con todas estas cosas que los agentes comenzaban a tener encima de la mesa, decidieron volver a interrogar al círculo más cercano de Amy. Pero era la tercera o la cuarta vez que lo hacían y iba a ser muy complicado o fue prácticamente imposible conseguir algo nuevo, ya que el círculo de Amy era muy reducido, con su familia no tenía una buena relación y entonces las cosas más íntimas quizás se las cortaba a una persona o dos, o ni siquiera las contaba y se las expresaba a nadie. Es por eso que conforme preguntaban llegaba a un punto en el que no se podía arrojar nada nuevo. Su amiga Ashley volvió a declarar, era como su mejor amiga la que más datos podía conocer de Amy, y esta chica les contó a los agentes que respecto al camino donde habían estado buscando y la hipótesis que barajaban de un secuestro, ella recordaba que su amiga Amy le había comentado días antes de la desaparición que regresando a casa en el camino que ella solía coger, un hombre había parado el vehículo en varias ocasiones a su lado y la había invitado a subir y acompañarlo. Amy, según Ashley, no le llegó a dar datos del coche, ni del hombre, ni nada, porque era de noche, estaba oscuro y tampoco tuvo oportunidad de ver más detalles o de quedarse con estos. Toda la investigación continuaba hasta que llegamos a agosto de 2008, cuando un grupo de ladrones entraron en el domicilio del abogado de los padres de Amy, en la urbanización Riviera del Sol, en Mijas. Robaron un ordenador portátil que había sido utilizado, ya que él sabe que esta estaba cerrada.
También comentó que los documentos robados tenían informes policiales sumamente importantes y que tendría que haber sido alguien relacionado con lo que le pasó a Amy, la persona que se hubiese llevado este portátil. No había ninguna información financiera, ninguna información de valor que pudiesen utilizar con otro fin, solo todo lo que tenía que ver con la desaparición de Amy. Además, tampoco le robaron nada más en el domicilio, solo el ordenador y el móvil. Destacó eso, que no se llevaron absolutamente nada de valor, ni objetos caros, ni televisores, ni ordenadores, ni tampoco el equipo de música. En junio de 2009, Audrey recibió una llamada telefónica de un hombre que decía conocer la ubicación de la joven. La madre de Amy describió que la persona que llamaba tenía un acento africano y le preguntó que si la persona que le había cogido el teléfono era la madre. En un artículo publicado por el periódico para expatriados Euro Weekly News, Audrey dijo que en la llamada esta persona le comentaba que Amy había sido secuestrada y que actualmente se encontraba en Madrid. Le comentaba que la policía no debía intervenir ni saber absolutamente nada. Ella comenta que aceptó y que supuestamente este hombre le dijo que en un par de horas la iba a llamar para decirle cuál era la cantidad que iban a acordar para poder dar el rescate y entregar a Amy con vida. Comenta Audrey que recibió nuevamente la llamada de este hombre en el que le pedía $500,000 para, en teoría, volver a ver a Amy con vida. Ella hizo público los teléfonos de estas personas que la llamaron porque fueron en teléfonos distintos y también se los dio a la policía. Pero cuando se los dio a la policía dijo que eran teléfonos prepago, que tenían tarjeta prepago y que nunca habían sido registrados bajo el nombre de nadie. Los números de teléfono no los voy a poner, no vaya a ser que por lo que sea los tenga alguien, los esté pagando alguien, sea el número de alguien y haya gente llamándole por todo esto. Así que, bueno, como esto pasó en 2009, pues no tiene tampoco mayor relevancia conocer cuáles eran exactamente los números. Lo importante es que en todo esto, pues, no se pudo localizar la llamada, no se pudo saber quién llamaba, pero también los investigadores pensaron que todo esto era una extorsión y simplemente querían cobrar la recompensa sin tener a Amy y tampoco tener ningún tipo de información. Durante los primeros años en los que Amy estuvo desaparecida, la madre y su pareja David Mahon tenían viva la esperanza de que la investigación iba a tener éxito e iban a poder recuperar a Amy con vida. Así es como en 2010 pues deciden dar una recompensa de $1.000.000 a quien pueda aportar alguna nueva pista sobre el caso del adolescente. En 2011, un informe policial afirma que 3 testigos se presentaron alegando que vieron a Amy con una misteriosa mujer rubia en el bar Trafalgar, en el centro del Zoco de Calahonda, horas después de su último avistamiento anterior. Esto está ahí, pero es lo único que os puedo contar sobre esta mujer rubia que estaba con Amy porque no se sabe nada. Audrey contrató a unos investigadores privados que prácticamente han estado llevando el caso de Amy desde el principio. Son los mismos detectives que investigaron en un momento del caso la desaparición de Madeleine McCann y por tanto eran unos investigadores que estaban trabajando duro en toda esta investigación. En mayo de 2012, estos investigadores afirmaron a los padres que tras la desaparición de Amy estaba un hombre bastante peligroso irlandés también llamado Eric Lukey Wilson. Afirmaban que él podría haberle quitado la vida a la menor. Sus padres creen que esta información podría ser creíble, de hecho ellos le dan bastante veracidad a esto. Sin embargo, como no se ha encontrado el cuerpo, pues no saben exactamente si fue este hombre o no fue este hombre. Y lo único que se sabe en teoría es que estos investigadores decían que este hombre tenía que ver, pero no se sabía nada más. La familia puso en conocimiento de la policía toda esta información de este tal Eric Lukey y la policía española, hablando con la policía irlandesa, haciendo sus pesquisas y demás,
se dieron cuenta que él no podría haber sido porque no había estado en España en las fechas en las que Amy había desaparecido y por tanto él no podía tener nada que ver con el crimen. En enero de 2012, tanto Audrey como David se mudan a Irlanda nuevamente. Ahí ya estaba Dean, el hermano mayor de Amy, que se había mudado tan solo un año después de la desaparición de su hermana, porque este joven también tenía muchos problemas con su padrastro, una relación muy mala en casa, y como ya él sí era mayor que Amy, podía abandonar el domicilio, pues cuando ocurrió todo esto decidió que lo mejor era marcharse. Audrey y David no sabían que allí iban a tener un varapalo más y que iba a haber otra desgracia dentro de la familia Fitzpatrick, ya que apenas un año y medio después de haberse mudado, en mayo de 2013, Dean es apuñalado y muere en el transcurso de una discusión con su padrastro David Mahon en Coolock, una barriada al norte de Dublín, cerca del apartamento donde se instaló la familia, es decir, Audrey y David, al regresar a Irlanda. De esta discusión se tienen dos versiones distintas, pero nos vamos a quedar con que verdaderamente fue David quien apuñaló a Dean. Simplemente, según los testigos que estaban en el apartamento con ellos, Dean decidió irse del apartamento. En algún momento de la discusión estaban discutiendo y Dean decidió abandonar el apartamento. Resultó ser que David también salió detrás de él diciendo que tenía que hablar con Dean. La pelea tuvo lugar en la calle, por lo que no hay muchísimos testigos, pero las personas que seguían en el interior del apartamento dicen que cuando David llegó tenía la camisa totalmente llena de sangre y que gritaba que tenían que irse y que tenían que irse de allí y que se fueran. Entró en cólera, estaba verdaderamente en un estado de nervios increíble y lo que él contaba no tenía sentido porque decía que Dean había cogido un cuchillo y se había apuñalado él solo en el estómago. La cuestión es que consiguieron llamar a la ambulancia, recogieron a Dean, ingresó en el hospital en el que fue atendido, pero desgraciadamente acabó falleciendo 2 días más tarde como consecuencia de todas estas heridas que le había provocado su padrastro. Este último alegó ante la policía cuando lo investigó y lo interrogó que todo había sido por defensa propia, y como no estaba muy claro qué había pasado y el contexto de los hechos porque ocurrió fuera en la calle y no hubo más testigos, pues simplemente decidieron que lo mejor era condenarlo a 7 años de prisión por un homicidio involuntario y ya está, no culparlo de que quizá podría haber sido un homicidio normal y corriente y que él portase el arma y que él quisiera quitarle la vida a este joven. Este trágico suceso hizo que la familia paterna, es decir, la familia de Christopher Fitzpatrick, sacase a la luz en prensa y en redes sociales muchísimos detalles que hasta ese momento eran totalmente desconocidos. Uno de los más sorprendentes que reveló esta familia fue al medio Irish Mirror, en el cual decían que Amy había escrito una carta hace 3 años en las que ya se daba a entender el riesgo que esta joven estaba corriendo en el ambiente familiar. La carta fue escrita en 2005, meses antes de llegar a Mijas y 3 años antes de su desaparición. Es la madre de una compañera de colegio de Amy quien la escribe y se la manda a la embajada irlandesa para que tengan cuidado y estén constantemente mirando y teniendo en cuenta cuál es la situación de Amy, ya que según ella existía un riesgo de fuga y también, sobre todo, por la seguridad de la menor. Christopher, aparte de esta carta que escribe la madre de una compañera de Amy, también publicó una carta fechada el día 9 de mayo de 2005, en la cual contenía sospechas de maltrato y destacaba el bajo peso del adolescente, las ansias de comer y el hecho de que pasara demasiado tiempo en la calle. Además, el padre también alegó que creía que la muerte de su hijo no había sido algo accidental, ya que unos días antes Dean le había comentado que tenía información nueva sobre la desaparición de su hermana
y que en unos días iría a la policía para denunciarlo y también lo compartiría con su padre. Pero, como sabemos, este encuentro, por desgracia, no llegó a tener lugar y nunca se supo ni se sabrá qué era lo que Dean tenía supuestamente nuevo sobre la desaparición de su hermana. Christopher cree que David pudo provocar esta pelea con Dean, o que al menos tenía en mente quitarle la vida o darle un susto para que en caso de que él tuviese algo que ver con la desaparición de Amy, pues Dean no hablara y asegurarse así de que no pudiese decir nada, según Christopher, porque el padrastro de Amy, David, está implicado en la desaparición de la menor. Sorpresivamente, y a esto me refería con la lógica y la mentalidad de la madre de estos niños, pobres míos, porque vaya madre, el padrastro, el novio de ella, pues fue condenado por haber asesinado o haber agredido de forma involuntaria, quitándole la vida a su hijo, pero esto no hizo que esta mujer mandara a este hombre a tomar viento, sino que todo lo contrario. Entró en el juicio abrazada de él, agarrada a su brazo, dándole todo el apoyo del mundo mundial cuando ha agredido a su hijo y le ha quitado la vida. Después resultó ser que al poco tiempo de haber sido condenado decidieron casarse. Lo podréis estar viendo por aquí en pantalla, que me parece incomprensiblemente ilógico y extraño. Y por qué no decirlo también, parece como si esta gente tuviesen un plan para quitarse a estos dos niños, como si ellos fuesen unos estorbos, y ellos poder vivir este amor no fuera de complicaciones y de cosas raras, de niños, de adolescentes, y sin tener que preocuparse de ellos. Al cumplirse el 10º aniversario de la desaparición de Amy, su padre, Christopher, rompió su silencio y hizo varias declaraciones a la prensa inglesa, donde aseguraba que Navidad y Año Nuevo no volverían a ser lo mismo y que nada sería igual desde que David Mahon entró en la vida de sus hijos. Christopher suplicó a quien tenga alguna pista sobre el paradero de Amy que la revele, que por favor no haya ningún motivo que impida que esto pueda ser revelado, es decir, que si alguien está ocultando algún tipo de información por algo, que deje ese algo atrás y que ayude a esta familia, a este padre, a saber qué fue lo que pasó con Amy. Él sigue esta carta y dice: solo queremos encontrar a Amy. Ya sabemos dónde está Dean, pero traer a Amy a casa estaría genial. Hasta aquí todos los datos que están verificados, que constan en la investigación y de los cuales se pueden encontrar en internet sin ningún problema. Todos esos datos están volcados aquí. He tardado una tira en grabar todo esto. Imaginad si metemos todas las teorías y cosas que no están corroboradas y que por tanto tampoco son fiables. Mi opinión breve, concisa y al grano es que el padrastro tiene que estar involucrado en todo esto. Seguramente la madre lo esté tapando, no me extrañaría porque cosas peores hemos visto, pero para mí el culpable es, sin duda, mi opinión, el padrastro de Amy. No se ha llegado a encontrar nada en contra de otras personas. Pensar que ha sido un secuestro, no se ha encontrado nada que haya podido fugarse a cualquier otro país tampoco. Así que yo me inclino porque es este hombre el que ha tenido algo que ver con la desaparición de la joven. Sabéis que me gusta muchísimo conocer vuestra opinión, no lo dudéis, déjamelo aquí abajo, todas las recomendaciones, me encanta leeros y responderos, aunque tarde un poco y os tengo que pedir perdón, pero no me da la vida para todo, perdonadme si tardo mucho, pero leer os leo. Así que nada, sin más amigos, como ya sabéis, todos los detalles ya han sido contados. Suscríbete si no lo estás, dale a la campanita si no lo has hecho. Todas mis redes sociales aquí abajo, PayPal, Patreon, grupo de Telegram, el blog nuevo, todas las cosas que se irán creando por aquí la tenéis. Así que sin más me despido y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!